Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Gracias a Dios en esta mañana y en este espíritu de adoración, en este espíritu en el que el Señor en esta mañana está agradeciendo también, porque Él es un corazón que ama, agradece también, bendice y honra. Pero Señor, en esta mañana queremos honrar tu nombre santo. Queremos darte la bienvenida primeramente a vos, que estás aquí, Señor, con nosotros, en nosotros, entre nosotros. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, en esta mañana. Sos muy bienvenido, Señor. Sigue, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas. Sigue obrando aún allí en aquellos que están en este momento conectándose a través, Señor, de las plataformas virtuales, Dios. Porque sabemos que en esta mañana, Dios, hay corazones que están anhelando conocerte más, que están anhelando escuchar tu palabra, Dios. Te damos gracias, gracias por este tiempo precioso, Señor. Queremos, Dios, en esta mañana decirte cuánto te amamos. Hay un espíritu acá, Señor, que podemos dejar de adorar. Te damos gracias, Dios. Tú eres santo, eres bueno. Gracias, Dios, gracias. Gracias por lo que estás obrando en cada corazón. Gracias en esta mañana gloriosa en el que nos convocamos aquí, porque tú nos llamaste, Dios. Tú nos convocaste, tú nos trajiste, nos diste un nombre, nos pusiste en familia, somos tus hijos. Gracias, papá. Gracias, gracias, amado Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús, amado. En esta mañana queremos bendecir tu vida, bendecir a aquellos que están mirando, y queremos agradecer a Dios por esta oportunidad de estar una vez más aquí. Puedes tomar tu asiento, puedes sentarte. Y dar la bienvenida formalmente a todos aquellos que nos están mirando por Facebook Live. Queremos decirte que sabes que estamos de este lado, y en este momento me dirijo a vos que estás del otro lado, que hoy no estás pudiendo congregar por diferentes razones presencialmente, pero que sepas que sos muy bienvenido, y que si es la primera vez que nos estás viendo, que sepas que en este lugar hay alguien que está esperándote y que se llama Jesucristo. Así que en esta mañana damos comienzo formalmente al culto también a partir del Facebook Live, y darte las gracias por estar allí en sintonía con nosotros. Buen día, ¿cómo andan? Sean muy bienvenidos. Los que nos visitan por primera vez, bienvenida. Los hijos pródigos, bienvenidos también. Bueno, muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Marcos. Marcos capítulo 8. Muy bien, la Biblia de papel. La Biblia de papel. ¿Qué pasó la Biblia de papel? Ella compra todos los números, ¿eh?
Bueno, en esta mañana vamos a estar compartiendo una reflexión que la vamos a encontrar ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, y es una sanación de Jesús. Jesús hace una sanidad a un ciego, pero de una manera muy particular, que no vamos a entrar en la manera en que Jesús hace esta sanidad, pero vamos a estar reflexionando porque nos va a generar una duda, o cuando uno la lee esta historia, nos genera una pregunta: ¿y por qué en esta sanidad Jesús la realiza en 2 etapas? En 2 etapas. Es la primera vez en el Nuevo Testamento en que Jesús hace una sanidad como esta. No la manera, porque ya el método de la sanidad ya lo ha utilizado, no de la misma forma, pero lo ha utilizado, pero es la primera vez que lo realiza en 2 etapas diferentes, o sea, en 2 momentos. Y uno se puede estar preguntando, bueno, ¿por qué? Porque entonces hoy vamos a reflexionar en base a esto. Así que abran sus Biblias ahí en Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Cuando lo tienen me gritan un amén. Grande. Marcos capítulo 8, 22. Y si no, lo tenemos acá. Ahí va. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esta es la porción que vamos a ver en esta mañana. Y el título de esta meditación le puse ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Para poder entender por qué Jesús lo realizó en 2 etapas, esta sanidad, tenemos que ver todo el contexto de lo que está pasando. Así que podemos ir ahí a los primeros versículos de Marcos 8, y uno puede ver que ahí, en el comienzo de este capítulo, vemos que Jesús hace la alimentación de 4.000 personas. Jesús venía de alimentar a 4.000 personas con 7 panes y algunos peces, y habían sobrado 12 cestas llenas de panes y de peces. Después podemos ver ahí que se le acercan los fariseos que estaban mirando esa situación, y se le acercan y empiezan a discutir y le piden señales. Dame una señal del cielo, le dicen. Y esto era algo llamativo, porque los fariseos lo seguían a Jesús constantemente y veían lo que Jesús hacía y se lo cuestionaban. Entonces es raro que los fariseos le pidan permanentemente señales del cielo, milagros. Querían ver milagros. Ahora, ¿por qué los fariseos le pedían señales y milagros? Bueno, para poder creer en Él, para realmente ver si Jesús era quien decía ser. Por eso le pedían señales. Así que veían señales permanentemente, y estas personas podemos ver por lo que por lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:22, dice que los judíos pedían señales permanentemente. Y esto nos indica que eran personas que se manejaban de una manera o vivían de sensacionalismos. Son estas personas que están todo el tiempo diciendo: siento de parte de Dios. Siento de parte de Dios tal cosa, siento de parte de Dios decirte esto, siento de parte de Dios hacer tal cosa. Y los fariseos eran así. Entonces,
al no tener esas señales, al no sentir eso, no creían. ¿Cuántas veces a veces nos pasa a nosotros que no sentimos la presencia de Dios y ahí nos angustiamos, empezamos a cuestionar si es real lo que nos está pasando? ¿Por qué? Porque no sentimos. Y esas son personas que se manejan por las sensaciones. Así que estos fariseos vivían de señales. La gente de este mundo a veces suele decir, quiero ver a Dios. Si no veo, no creo. Le pasó a Tomás, ¿se acuerdan? Que había estado viviendo con él y cuando vinieron las mujeres le dijeron, Jesús resucitó, yo si no veo, no creo. Y lo peor de todo es que cuando se le acerca a Jesús, tampoco creyó. ¿Hasta qué? Hasta que Jesús le dijo, bueno, tocá mi herida, tocá. ¿Por qué? Porque se manejan por vista, se manejan por tacto, se manejan por gusto. Entonces quieren ver a Dios, quieren ver señales de Dios para creer. Para creer. De hecho pasa mucho a veces que uno recibe a Cristo y enseguida quiere que su vida cambie. Entonces lo primero que te dicen es, pero mi vida sigue igual, no puede ser, al final ¿qué pasó? No es real esto que me estabas diciendo. ¿Por qué? Porque sigue igual. Y lamentablemente se predica mucho, recibí a Cristo para tener trabajo, recibí a Cristo para solucionar tu matrimonio, recibí a Cristo para recibir. Entonces cuando uno no recibe, cuando uno no consigue el trabajo, cuando uno no soluciona esos problemas, no cree, porque se maneja por vista. Así que podemos ver que eso es una ignorancia total. Total. ¿Por qué? Porque Jesús ahí en Marcos 8:12, Él se pregunta y dice, ¿por qué esta generación siempre pide señales? Siempre pide señales. Y lo más incoherente era que las veían las señales y no creían, no creían y no creían. Por eso pedían más. Ahora, Jesús dice, yo no les voy a dar señales. ¿Y por qué? Porque Jesús no quiere que creamos en Él por lo que vemos. Jesús quiere que creamos de Él, que creamos en Él, por fe. Por fe y no por vista. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. O sea, por medio de la predicación es que las personas van a creer en Cristo. No por lo que ven, no por lo que tocan, no por lo que degustan. ¿Está bien? Así que por eso es importante que entendamos que Jesús no es un Dios que da señales a la carta, señales cuando nosotros se las pedimos. No se maneja así, no es así. Él quiere que nosotros creamos en Él porque tenemos una relación, porque lo conocemos, porque intimamos con Él. Así que ahí dice que dejando a los fariseos, dejando toda esa multitud, se van, se embarcan. Y se embarcan ahí, cruzan el mar de Galilea. Y ese es el momento ahí en el versículo 15 que Jesús le dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Y ahí los discípulos empiezan a pensar y a cavilar en sus mentes y dice, ¿por qué nos habrá dicho esto? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver la levadura de los fariseos? Entonces se acuerdan, ellos al no entender, se acuerdan de la alimentación de los 4.000. Dice, ¿será que nos dijo de la levadura de los fariseos porque no trajimos pan? No trajimos pan. Así que como Jesús sabe lo que están pensando, ahí en el versículo 17, Él les dice, ¿qué discutís? ¿Qué discutís? Dice, porque no tenéis pan. Por eso discuten. Y fíjense, dice, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Fuerte Jesús, ¿no? O sea, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Dice, teniendo ojo no veis. Teniendo oídos
¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas de los panes quedaron? Y ellos dijeron 12. 12 canastas, la primera vez que había multiplicado los panes. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 7 canastas. Dice, y les dijo, ¿y aún no entendéis? ¿Aún no entendéis? Así que ahí es curioso porque los fariseos veían los milagros de Jesús. Veían los milagros de Jesús. Pero los discípulos que vivían con Jesús, los discípulos que escuchaban sus mensajes, que escuchaban todas las enseñanzas de Jesús, tampoco entendían, tampoco comprendían la verdad de lo que Jesús estaba diciendo, de lo que Jesús estaba haciendo, no captaban esas verdades de las palabras de Jesús. Así que estas porciones nos muestran que los dos personajes, los fariseos y los discípulos, estaban en una ceguera espiritual. Veían, pero no entendían. A los dos les pasaba lo mismo, tanto unos como otros no veían y no entendían. Por eso Jesús le dice estas palabras fuertes: ¿no entendéis y no comprendéis? En el paralelo de Marcos 8, ahí en Mateo, uno puede ver que cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y cuando les dice la levadura de los fariseos, uno puede ver que Jesús le dice: ¿no entendéis, hombres de poca fe? Lo amplía Mateo. Y ese hombres de poca fe, ¿qué está queriendo decir? Que no creían. No creían. Estaban con Jesús, pero en definitiva no creían. Entonces, al no creer, podemos ver, pero no entender. No entender en nuestros corazones. Toda esa información que recibo queda en mi mente. La palabra entender, cuando Jesús dice no entendéis, tiene que ver con adquirir información. Yo adquiero información. Pero ¿qué pasa? Toda la información tiene que ser ordenada en nuestra cabeza. No puede quedar ahí libre. ¿Y cómo se ordena? Esto es como una computadora. Cuando uno le ingresa la información, después la computadora la empieza a ordenar, la empieza a clasificar. Esto va para acá, esto va para acá, si es una imagen, si es una palabra, la ordena. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo ahora les estoy hablando a la mente, a su entendimiento. Ustedes me tienen que estar entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Hablamos español, ustedes me entienden en español, yo se lo estoy diciendo a la mente. Ahora, así como está en la mente, hay que ordenarla. ¿Cómo se ordena la información que nosotros vamos recibiendo? Meditándola. Toda la información que uno recibe tiene que empezar a ordenarla en la mente, meditando en esta información que están recibiendo hoy. ¿Se medita para qué? Para obtener una visión clara de la situación. Para empezar a tener una visión clara de lo que Dios nos está queriendo decir en esta mañana. Por eso uno medita en la palabra. Dice la palabra, medita de día y de noche en la palabra. ¿Para qué? Para ordenar esa información y salir con una visión clara de lo que Dios nos quiere decir. Así que ahí lo que nos deja claro estos pasajes es que al ser humano se nos es difícil entender las cosas espirituales. Y yo diría que es imposible entender las cosas espirituales de una manera natural. ¿Sí? El ser humano está nublado, está cegado para ver todo desde una perspectiva visible, desde una perspectiva palpable o desde los 5 sentidos. Está nublado, no vamos a poder ver lo espiritual desde una manera natural. Por eso
Pablo nos recuerda ahí en 1 Corintios 2:14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las percibe, no las entiende, no las ve directamente. ¿Por qué? Porque para él son locura, son locura. No las entiende y cuando no entendemos algo es una locura. Dice, y no las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. De otra manera no se pueden discernir, no se pueden entender si no es espiritualmente. El hombre espiritual puede discernir, pero el hombre que es mental, que pasa todo desde el razonamiento, no capta las cosas de Dios, no las entiende. Así que es importante entender eso para poder empezar a ver por qué Jesús hace esta sanidad y de esta manera. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo hacer? Así que ahí nos metemos en lo que acabamos de leer y dice que cuando llegaron a Betsaida, le dice que le trajeron un ciego. Dice, y le rogaron que le tocase. Le rogaron que le tocase. Jesús ya había curado a muchos ciegos. Ahora, esta iba a ser la primera vez que lo iba a hacer en 2 etapas, pero lo que vamos a ver es que la intención de por qué Jesús hace esta sanidad en 2 etapas. ¿Qué intención tiene Jesús de hacerlo de esta manera? Y una intención muy importante es darle una lección a sus discípulos. Darles esta lección a estas personas que Jesús quiere hacer algo con ellos, no los quiere dejar ahí como a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos no querían creer en Dios, no querían creer. Y el que no quiere creer en Dios, Jesús no pierde tiempo en esas personas. Jesús después en otro momento va a decir, no den lo santo a los perros, no den aquello que está apartado para Dios con un propósito a los perros, le dice. Y si no le den perlas a los chanchos. ¿Se imaginan un chancho con un collar de perlas? Metido ahí en el barro y chapoteando con un collar carísimo. Eso es lo que está queriendo decir fuerte Jesús, ¿no? O sea, es muy fuerte Jesús en lo que está queriendo decir. Pero realmente aquellos que tienen preguntas sinceras ahí en sus corazones, Él está ahí para responder. Él quiere responder esas dudas que nosotros tenemos, incluso como creyentes podemos tener dudas y Él no tiene problema con eso, porque Él quiere respondernos, Él quiere que avancemos y que crezcamos en su conocimiento. Por eso después Hebreos dice que nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente, con aquella pregunta que vos podés tener, que hasta puede ser una pregunta que vos digas, ¿existís realmente Dios? Hay muchos testimonios de personas que han ido a la presencia de Dios diciéndole, si vos sos real, bueno, manifestate de una manera visible, de una manera diferente. Y Dios contesta, ¿por qué? Porque son preguntas sinceras que salen del corazón de esa persona. Entonces, cuando es la voluntad de Dios, Él hace señales. Él no tiene problema con eso. Nos pide que nos acerquemos confiadamente, abrir nuestro corazón para alcanzar esa misericordia y hallar el socorro en ese momento oportuno. Él no tiene problema, así que ahí lo podemos ver que lo hizo con Job, cuando Job preguntó. Lo hizo con David, lo hizo con Salomón, cuando tuvieron esas preguntas complicadas. Y Él estuvo ahí para contestar, no tiene problema. Así que en este caso Jesús quiere hacer, ¿sí? Quiere sacarlos a los fariseos de ese lugar y necesitan una lección. Habían estado con Jesús, habían visto todos sus milagros, habían escuchado sus mensajes, pero todavía no captaban muchas cosas que estaban a su lado y no estaban sintonizando su corazón con el corazón de Jesús. Todavía se seguían manejando por vista, por sensaciones, y no habían sintonizado
sus corazones con el de Jesús. Así que es posible estar al lado de Jesús y no sintonizar con Él. Es posible venir a la iglesia, es posible leer la palabra de Dios, pero así todo, no sintonizar con Jesús, no entender lo que nos quiere decir. ¿Se dan cuenta? Y eso era lo que Jesús quiere hacer con los discípulos, darles una lección. Por eso dice en el versículo 23 que tomándolo Jesús de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Lo sacó fuera de la aldea. Esta aldea que se llamaba Betsaida. Y Betsaida quiere decir confusión, tierra de confusión, tierra de redes. Ahí era donde se reparaban las redes. ¿Y las redes qué son? Todas cosas entrelazadas. Y eso es lo que significa Betsaida. Entrelazado, confusión, red. Por eso es interesante que Jesús dice que lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Claro, uno dice, lo tomó de la mano porque era ciego. Eso nos queda medio claro. Pero no entendemos por qué lo saca de la aldea. Y hay momentos, hay veces que tenemos que irnos del lugar físico donde estamos, porque trae confusión. Nos dan una palabra y enseguida viene otra palabra y enseguida viene otra y nos trae confusión, nos genera más problemas y no entendemos, no terminamos de meditar en una cosa que ya estamos con otra. Por eso muchas veces, ¿qué les decimos? Bueno, no miren tanto, ¿no?, de YouTube, no miren, no se llenen de tantas cosas, porque si no es confusión. No terminamos de meditar en una cosa que ya vamos a otra. Entonces no entendemos. Por eso Jesús lo saca fuera de la aldea. Me quiero dedicar a vos, pero dedicándome a vos, les quiero dar una lección a mis discípulos. Quiero que presten atención, quiero que no haya confusión alrededor. Escúchenme bien, está queriendo decir Jesús. Así que ahí estaba. Y va a actuar de una manera muy curiosa. Dice que escupe Jesús ahí en tierra y le puso las manos encima. Perdón, en tierra no, acá en los ojos. Me equivoqué en el otro. Le escupe directamente a la cara. No vamos a entrar ahora en esta manera de Jesús. Pero ustedes saben que la saliva es el único, es donde nosotros tenemos el ADN. Para sacar un ADN nos tienen que tomar saliva. Y esto los judíos lo saben muy bien, no me voy a meter acá. Pero los judíos sabían que a través de la saliva había sanidad. Y uno puede ver inclusive en los perros. Los perros apenas se lastiman, lo primero que hacen que es empezar a lamerse, a pasarse saliva. Y esto los judíos lo saben muy bien. Tiene un porqué Jesús escupe. No lo vamos a ver ahora, pero dice que le escupe la cara, le pone las manos encima y ahí le pregunta, ¿ves algo? ¿Ves algo? Y uno dice, ¿acaso Jesús no sabía si veía o no veía? ¿Por qué Jesús le pregunta al ciego, ¿ves algo? Es importante la pregunta que Jesús le hace al ciego, no tanto por la pregunta en sí, sino por la respuesta que el ciego le iba a dar a Jesús. Y esto es muy importante porque hay veces que nosotros vivimos determinadas cosas y a veces cuestionamos eso. Pero Jesús lo que está queriendo ver es nuestra respuesta a lo que estamos viviendo. No tanto lo que estamos viviendo, sino cómo nosotros reaccionamos a lo que estamos viviendo. Eso es lo importante. No lo que estamos viviendo, no la pregunta, sino la respuesta es lo importante acá. Así que dice que el ciego lo primero que hace ahí el versículo 24, mira, ¿no? Y la respuesta del ciego, ¿cuál es? Veo algo veo.
Veo a los hombres como árboles. ¿Pero qué dice? Pero los veo que caminan. O sea, esto nos muestra que el ciego no había estado siempre ciego, que antes veía, reconocía lo que era un árbol. Pero dice que ahora veía las personas como árboles que caminaban. O sea, no distinguía bien. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿este hombre ahora era ciego? ¿O este hombre había dejado de ser ciego? ¿Veía? Veía. No era la misma situación en la que estaba antes, pero veía mal. Veía mal. O sea, había dejado de ser ciego. Algo veía, pero veía mal, no veía bien. No estaba en la misma situación que antes. Entonces se dan cuenta que depende de la respuesta que le da el ciego, es lo que Jesús va a seguir haciendo o no. ¿Qué hubiese pasado si el ciego decía, ahora veo bien, ahora veo? Estaba contento porque ahora veía a las personas como árboles. Veo, algo distingo. Jesús hubiese dicho, bueno, buenísimo, listo, ya está. Seguimos. Ya me conformo, dice el ciego, algo veo, ya está. Tantos años sin ver, que ahora distingo ahí un hombre como un árbol, voy viendo eso. Me conformo con eso. Jesús hubiera pegado media vuelta y se hubiese ido tal vez, no sabemos. Pero la respuesta ¿cuál es? Los discípulos veían, ellos estaban con Jesús, ellos veían permanentemente a Jesús. ¿Creían que era el Mesías? Sí. ¿Creían que lo tenían como un maestro? Claro que sí. Pero los discípulos veían mal. No estaban viendo claramente todo. Veían mal. No discernían con profundidad lo que Jesús quería hacer. No discernían con profundidad a quién tenían al lado. No lo discernían. No entendían bien. Así que el hombre que estaba en esta situación muy delicada y tenía que responderle a Jesús, ahí tenía que sacar lo que había realmente en su corazón. El ciego tenía que contestar con la verdad, con lo que realmente le pasaba. Veo, pero no veo bien. Y esa es la verdad, Señor. No veo bien. Tenía que ser sincero, no tenía que tener miedo. Entonces ahí Jesús podía seguir actuando o no. ¿Cuánto nos cuesta a veces nosotros entrar ahí en la presencia de Dios, pero con un corazón sincero, diciéndole realmente lo que nos está pasando? Y esto es interesante porque nosotros tenemos una mirada de nosotros mismos. Yo tengo una mirada de mí mismo. Yo estoy perfecto. Joya, nunca taxi yo. Yo no tengo problema. Siempre el problema lo tiene el otro. Yo estoy bárbaro. Y hay veces que nosotros en la misma iglesia no podemos decir realmente lo que me está pasando. ¿Sabes qué me está pasando? Realmente estoy odiando a mi vecino. ¿Cómo vas a decir eso si vos sos cristiano? ¿Sabes que realmente estoy odiando a mi jefe? Estoy odiando a mis padres, estoy odiando a mis hijos, no sé, pónganle la palabra que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Pero como no podemos ser así, porque somos cristianos, ¿cómo le voy a decir al pastor que tengo odio, que mentí, que robé, que tengo pensamientos perversos en mi corazón? No puedo.
Entonces nos vamos poniendo máscaras. No es odio, es una pequeña bronca. Y así vamos a la presencia de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque dice la palabra que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Yo realmente me voy a ver bien, no me voy a ver mal. Voy a tener ese sentimiento y lo puedo llegar a reconocer, pero siempre el problema va a ser del otro, no mío. En realidad tengo esta bronca porque mi mujer hace que yo tenga esta bronca, porque mi mujer hace que me pase esto. Siempre el problema va a ser del otro, no mío. Yo estoy bárbaro, yo estoy muy bien. Y tenemos odio, tenemos rencor, tenemos mentira, engaño. Y no somos capaces de ir a la presencia de Dios con ese corazón sincero realmente. Y decirle, Señor, sí, tengo odio. Y sé que está mal. Y quiero que vos hagas algo con esto. ¿Qué puedo hacer? Y ahí el Señor puede actuar o no. Y cuando somos capaces de ver ahí ese problema que nosotros tenemos, ya no es mi mujer, ya no es mi marido, ya no es el vecino, ahí es donde nosotros podemos recibir de la gracia de Dios. Ahí es donde podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir esa misericordia de Dios y recibir el socorro en ese momento oportuno. ¿Se dan cuenta? Porque si Jesús ahí nos pregunta, ¿ves algo? ¿Ves algo? ¿Cómo te estás viendo en este momento? ¿Cómo te ves? Tu respuesta es, yo me veo bárbaro. O tu respuesta es, ¿sabe qué? No me veo tan bien. Tengo algunas cosas. Y las tengo yo. No las tiene mi marido, no las tiene mi mujer, no las tiene el vecino, el otro. Las tengo yo. Ahora, ¿somos capaces de ver nuestro corazón? David en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, porque ni siquiera yo me puedo ver realmente como soy. Porque si mi corazón es engañoso, me va a mentir a mí mismo. Me va a mentir, yo me voy a ver bárbaro. Y esto David lo sabe, por eso le dice, Señor, examíname vos. Vos decime cómo estoy. Vos probame, meteme en algún lío para ver qué sale de mí. ¿Cuáles son mis pensamientos? Eso es lo que está diciendo David. ¿Quién se anima a decirle, Señor, poneme en algún problemita para ver realmente qué es lo que hay en mi corazón? Porque cuando nos va bien, está todo bárbaro, nos va bien. El problema es cuando tenemos todo preparado, como le pasa al sonidista, que tiene todo preparado, funciona todo bárbaro, va a arrancar el culto y ahí no funciona la cámara, no funciona el sonido. ¿Qué sale del corazón del sonidista? No lo vamos a develar en este momento. Lo metí en un brete. ¿No? Pero ahí es donde sale lo que hay en nuestro corazón. Pero así y todo, seguimos siendo ciegos. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Está el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ese es el peor de los problemas de la ceguera. Porque el que está ciego y cree que ve, ¿no? Cree que no tiene problema. Y va caminando por la vida ciego. Ahora, para solucionar ese problema, entonces David le dice, Señor, examíname vos. Y dice Santiago que la palabra de Dios, ¿qué es? Es como un espejo, ¿no? Es como un espejo que nos muestra, nos ponemos delante del espejo, nos muestra cómo es nuestra vida, nos va diciendo cómo somos. Pero dice que cuando nos vamos, ¿qué pasa? Nos olvidamos de cómo somos.
Y eso es porque nuestro corazón es engañoso y es perverso, dice Jeremías. Perverso es el corazón y engañoso. Entonces todo lo que venga de mí mismo y hasta todo lo que Dios me pueda mostrar, yo siempre lo voy a querer justificar, siempre voy a querer cambiarlo. Si no medito en eso, me lo voy a olvidar, me lo voy a olvidar. Por eso el Salmo 119, versículo 18, el salmista dice, abre mis ojos, abre, Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Esa es la responsabilidad de Dios, abrir nuestros ojos. Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales y esa es responsabilidad de Dios. Ahora, ¿cómo sigue el pasaje? La responsabilidad mía, ¿cuál es? Mirar, detenerme y mirar eso que Dios me está mostrando. Mirar las maravillas de tu ley. Cuando yo miro lo que la palabra de Dios me dice, tengo que mirarlo, tengo que meditarlo para poder tener una visión clara de lo que Dios me quiere mostrar a mí. Abre mis ojos. Y tenemos que estar dispuestos a que Dios abra nuestros ojos y mirar, pero también ver lo que hay en nuestros corazones. También ver lo que hay en el mundo, en los valores en los que el mundo hoy se está moviendo. Mirar la necesidad que hay de llevar la palabra de Dios a toda criatura y toda nación. Tenemos que abrir los ojos para ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través nuestro. Y también ver con gozo la esperanza hacia dónde vamos. La esperanza de confiar no en el ser humano, no en el presidente, no en el que me está dando trabajo, sino confiar en Jesucristo, en nuestro Dios, en nuestro Salvador. No confiar más en el hombre. Los discípulos estaban con Jesús y estaban viendo a este ciego, estaban viendo cómo Jesús actuaba de esta manera rara y Jesús le pregunta al ciego, ¿ves algo? ¿Ves algo? Ahora esa pregunta no era para el ciego, esa pregunta era para los discípulos. ¿Ven algo? ¿Se están dando cuenta de lo que quiero hacer? ¿Ven algo? La respuesta del ciego es buenísima porque fue sincera, salió de su corazón y ahí le dijo sin miedo, veo algo, pero no veo bien, no veo bien. Y ahí es donde Jesús hace la segunda parte de esta sanidad. En el versículo 25 le dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Qué interesante, era el momento ahí donde los discípulos tenían que aprender la lección. No le volvió a preguntar al ciego si ahora veía bien. Si se lo preguntó una vez, ¿por qué no se lo preguntó la segunda vez? Porque la lección ya fue dada. Ya Jesús sabía que veía bien. Y algo interesante es que, ¿qué hubiese pasado si el ciego decía, sí, veo bien la primera vez, y hubiese ido caminando? ¿Hubiese caminado bien? No hubiese caminado bien. ¿Cuántas veces a veces nosotros vamos a Jesús y le decimos, está todo bien Jesús, pero nuestra vida va a los tumbos, ¿no? Vamos esquivando a las personas como árboles. Ahora esta vuelta no le preguntó. Dice que su vista fue restablecida por completo. Y yo me imagino al ciego caminando, corriendo. Y uno mismo se da cuenta que sí, que ahora ve bien. ¿Cuántas veces nosotros decimos, estamos bárbaros, y vamos caminando así? Y el otro te mira, que
que vas a los tumbos, tu vida va a los tumbos, va a los tumbos. Y cuando le preguntás, ¿cómo estás? Todo bien, no tengo ningún problema. Sigamos para adelante. Y nuestra vida va a los tumbos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos necesitaban ver y venir a Jesús ahora con un corazón abierto y decirle, Señor, nosotros tampoco vemos bien. No estamos viendo bien, no estamos entendiendo. No lo estamos haciendo. Y este es el misterio. Este es el misterio del ser humano. Este es el misterio de la iglesia. Yo hace 20 años que soy cristiano. 20 años. Y en realidad tal vez un poquito más, porque a los 13 años conocí de Cristo. Obviamente después me aparté. Pero hace 20 años que recibí a Cristo y nunca más me aparté. Y todos los días yo me pregunto si veo bien. Todos los días. El domingo pasado que veíamos manos limpias, les decía lo mismo. Me pregunto a veces, ¿tengo las manos limpias, Señor? Porque no quiero ser de piedra de tropiezo para que tu Espíritu Santo no actúe correctamente. No quiero poner algo natural mío en lo que vaya a ser de tus cosas. Quiero ser un hombre espiritual, no un hombre natural. Así que me pregunto varias veces si veo bien, ¿estoy viendo bien? Ese es uno de los misterios, porque en el momento en que yo creo que veo bien, en el momento en que creo que estoy bárbaro, ahí es donde me vuelvo ciego. Ahí es donde pierdo la vista. Y algo interesante es que la vista no se pierde de un momento para otro. La parte espiritual no se va perdiendo de un momento para otro. Esas personas que a veces dicen, caí en pecado. Uno no va por la vida caminando y de repente, ¡pum!, caí en pecado. No. Hay un familiar muy sabio que dice, no te fijes dónde caíste, fíjate dónde resbalaste. Porque no vamos por la vida bárbaros, todo bien, todo bien, todo bien, y de repente está todo mal. No es así la vida. Yo voy haciendo determinadas cosas donde mi vista se va nublando y hay un momento donde quedo ciego. Y ese es el momento donde creo que estoy bien. Cuando creo que estoy bien, dice la palabra, el que crea que está bien, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Así que uno de los grandes problemas de la fe cristiana y de la iglesia es que pasa el tiempo, que pase el tiempo y ahí nos quedemos estancados, que nos estanquemos. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, quiere ir robando nuestro gozo de a poquito. ¿Para qué? Para ir estancándonos, para que nos quedemos, para que no avancemos. Y nosotros tenemos que avanzar permanentemente en el conocimiento de Dios. Es permanente. No estancarnos. No creer que ya sabemos todo. No creer, porque el conocimiento de Dios no se agota nunca. Dice la palabra de Dios que Dios es tan grande, es eterno, que vamos a estar toda la vida eterna conociéndolo, porque siempre va a haber algo nuevo de Dios. Con Dios nunca nos vamos a cansar. Nunca vamos a agotar ese conocimiento de Dios. Nunca lo vamos a llegar a conocer completamente a Dios, porque Dios es eterno. Siempre hay algo nuevo. Entonces, ¿qué nos queda ahora a nosotros acá? El permanentemente buscar de Dios y conocerlo. Conocer a Dios, conocer su propósito para nuestras vidas y conocerlo para el ser humano, para que el ser humano ahora, entonces, empieza a conocer cuál es su propósito. Y eso requiere de una constancia, de una permanencia, de búsqueda insaciable del conocimiento de la persona de Dios, porque nunca vamos a agotar ese conocimiento. Lo que Dios nos habla hoy, mañana nos va a hablar
en la misma palabra, pero otra cosa completamente diferente. Y al otro día nos va a volver a hablar otra cosa totalmente diferente. Y es el mismo pasaje, porque dice la palabra que es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. O sea, siempre va a tener algo para decirme, siempre. Por más que la hayas leído la palabra de Dios 20 veces te va a decir cosas diferentes. Siempre, siempre. Cuando nos estancamos, cuando pensamos que ya somos creyentes, que ya vivimos tranquilos porque tenemos la vida eterna asegurada, ahí es donde viene la ceguera espiritual. Ahí es donde nos cegamos. Y es ahí cuando empezamos a ver las cosas distorsionadas y no entendemos lo que Dios nos quiere decir. No entendemos a dónde nos quiere llevar ahora. ¿Por qué estoy viviendo esa situación? Y le preguntamos a Dios, le cuestionamos a Dios, ¿por qué permitiste, Dios, que yo viviera esta situación? ¿Por qué permitiste que me pase esto a mí? Y estamos cuestionando lo que Dios hizo, sin ver lo que nos está pasando a nosotros, sin ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es ahí cuando perdemos esa intimidad con Dios. Perdemos esa intimidad con Dios. Y para ir terminando, ahí en el libro de Apocalipsis 3:15, uno puede ver que Dios le habla a la iglesia de la Odisea. Le habla a gente cristiana. Y le dice, versículo 15, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco que vos abrís la iglesia todos los domingos. Yo conozco que vos vas y le predicás al vecino. Yo conozco que te levantás y haces tu devocional. Yo conozco que te reunís todos los domingos, que cantás, que adorás. Yo conozco todas tus obras, las conozco. Dice, que ni eres frío ni caliente. Fíjense, que ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio, le dice, miren, Dios quiere que vos seas frío o que seas caliente, que te decidas, que seas sincero de corazón. Si decís que sos cristiano, sé cristiano completo. Y si decís que estás en el mundo, bueno, andate al mundo y pecá, pero pecá bien, no hagas cosas a medias. Claro. Si vas a pecar, pecá bien. Bueno, esta iglesia no, eran cristianos, pero tibios, con una pata acá y otra afuera, ¿no? Hacían todo a medias, de un lado y del otro, todo a medias, eran tibios. Y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca, te vomitaré. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy, me da miedo hasta decirlo. Pero me quedo con que él dice, yo soy rico, yo estoy bien, yo estoy bárbaro, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El problema lo tiene el otro. Yo soy rico. Y Jesús le dice, vos sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se imaginan a alguien que cree que está vestido y está desnudo y va caminando por la calle? Todos lo deben mirar raro, todos deben mirar y decir, uy, pero uno cree que está vestido y va caminando. Así le pasaba a esta iglesia. Creemos que estamos caminando derecho y estamos caminando así. Y Jesús lo ve. Pero lo interesante es que dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, para que realmente en Cristo seas rico. Y dice, y que compres vestiduras blancas, blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas,
para que ya dejes de ser ciego, para que veas. ¿Y cuál era el problema que tenía esta iglesia? Que había dejado a Jesús afuera. Lo había dejado afuera de sus vidas. Dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Fíjense, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo voy a tener en mi corazón, él va a estar en mi corazón, pero también va a estar en todo lo que me rodea, quiere decir eso. Todo lo que haga, todo lo que yo empiece a hacer, esas obras que hablaba al principio, tienen que reflejar que Jesús está conmigo. No solo decirlo, porque yo puedo decir que tengo a Cristo, puedo decir que soy un cristiano y sin embargo estar ciego. Todas mis obras no concuerdan con que Cristo está conmigo y al lado mío. Y eso era lo que le había pasado a esta iglesia. Era una iglesia que había dejado a Cristo afuera de sus vidas. Pero lo más grave era que ellos creían que estaban bien, que eran ricos, que era una iglesia próspera, que hacían todo bárbaro. Qué lindo que salió el culto, ¿eh? Cantaste muy bien, Lore. Qué bien que predicaste, pastor. Qué bien que predicaste, pastor. Tuvo muy buena la palabra. Pero Jesús está afuera. Está afuera. No pasa nada. Habían dejado a Jesús afuera de sus vidas, de sus corazones. Y realmente tenemos que pensar cada uno de nosotros dónde está Jesús en nuestras vidas. ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay hambre y sed de conocerlo más? ¿De pasar tiempo en intimidad con Él? De decirle, a ver, Señor, tengo realmente este problema. Me está pasando esto. Abrí mis ojos para que pueda ver lo que vos querés hacer. Realmente lo que está pasando y cómo solucionarlo. Yo sé tal vez que tengo que hacer determinadas cosas, pero no las quiero hacer. No quiero perdonar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no lo quiero hacer. Necesito que abras mis ojos, que toques mi corazón, para yo empezar a mirar, para ver ahora. Y pasar tiempo es conocer de Cristo, pero no conocerlo de una manera intelectual. No el hecho de hacer el seminario a mí me va a hacer conocer a Cristo. Me voy a llenar de información. Hay muchos teólogos que se saben la Biblia de memoria, pero el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él se genera por vincularnos a Él. De la manera en que yo me vinculo con Él permanentemente, ahí es donde yo empiezo a tener una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Empiezo a tener una visión clara de lo que está pasando en el mundo, de lo que Dios quiere hacer en mi vida acá. ¿Por qué estamos acá? Y eso se genera en intimidad, en la meditación de la palabra de Dios, no en el conocimiento intelectual. Así que yo en esta mañana te invito a que puedas cerrar tus ojos. La historia termina que el hombre ciego fue sano, empezó a ver bien. Y ahora esta persona tendría que aprender muchísimas cosas de Cristo. Él ahora veía. Y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, si hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, tenemos el mismo reto de conocer a Cristo, de seguir abriendo nuestros ojos, pero ahora abrir nuestros ojos espirituales. Porque si no abrimos los ojos espirituales, si no ejercemos esa relación con Cristo,
los ojos se atrofian, pero los ojos del Espíritu se atrofian. Y ahí es donde podemos empezar a guiarnos por sensaciones. Si siento de parte de Dios o si no siento de parte de Dios. Y eso es porque no tenemos intimidad con Él, porque no lo buscamos, porque no tenemos respuestas claras de parte de Él. Y eso lo único que está manifestando es que estamos con una ceguera espiritual, no estamos viendo bien. Qué importante que nuestro corazón sea siempre sensible a Jesús, que estemos enamorados de nuestro Dios, porque Él nos redimió del pecado, porque Él nos limpió del pecado, porque nos dio libertad, porque ahora podemos ir confiadamente y decirle que no estamos entendiendo. Él no tiene problema que no entendamos lo que Él quiere hacer a través nuestro. Él tiene problema cuando nosotros creemos que la tenemos clara, cuando creemos que vemos bien y sin embargo estamos viendo mal. Con eso sí, Él tiene problema. Así que yo te invito a que puedas en esta mañana dejar que el Espíritu Santo pueda mostrarte, que puedas hablar con Él. Él está en tu corazón y Él está golpeando a la puerta para que le abras y le digas: sí, Señor, abrí mis ojos y voy a mirar. Pero le podés decir: pero antes te quiero decir que tal vez tengo un odio terrible con mi marido, que tal vez tengo un odio terrible con mi mujer, que tal vez me quiero ir del trabajo porque no aguanto más a las personas que me rodean. Que estoy todo el día insultando a los gobernantes, que no tengo paz en mi corazón, porque no sé qué voy a hacer mañana, qué voy a comer, dónde voy a dormir, y tengo un odio terrible, tengo bronca, tengo enojo, tengo amargura. Poné ahí lo que te está pasando, decíselo, porque Él sabe cómo está tu corazón. Pero Él en esta mañana te está preguntando: ¿cómo ves? ¿Cómo estás viendo? Señor, en el nombre de Jesús, estamos confiados en tu trono, estamos en tu presencia, Señor, para que vos abras nuestros ojos. Señor, y queremos mirar aquellas cosas que nos están pasando. No queremos ser como la iglesia de la Odisea, Señor, que creen que son ricos, creen que todo lo que tienen lo han ganado con el sudor de sus manos y te han dejado afuera. Se llevan la gloria cuando la gloria te la tenés que llevar vos, Señor. Pero, Señor, estamos confiados que si te decimos la verdad, que si entregamos nuestro corazón sincero, vos sos fiel y justo para perdonar, Señor, nuestros pecados y también para limpiarnos de toda maldad, para que empecemos a mirar y empecemos a reconocerte como nuestro único Dios, como el dador de la vida, aquel que se entregó en aquella cruz por cada uno de nosotros, pagando lo que teníamos que haber pagado nosotros.
pero sobre todo, Señor, limpiando nuestros corazones y dándonos el Espíritu Santo para que nos hable, para que nos guíe, para que nos muestre cuando nos estamos apartando del camino, para cuando estamos cerrando nuestros ojos espirituales o cuando ya se están atrofiando y que nos contriste y que podamos ser sinceros y volver a decirte que nos vuelvas a perdonar. Yo te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por estos corazones sinceros que se están abriendo en tu presencia. Yo te ruego, Espíritu Santo, que, Padre, vos los llenes, que ese fuego consumidor, Señor, esté consumiendo aquellas cosas que no están bien en sus vidas. Señor, aquellas cosas sinceras que pusieron delante de vos, en el nombre de Jesús, que caiga fuego, Señor, y que queme ahora todo. Señor, y que el agua de tu Espíritu Santo ahora esté limpiando, Señor, y esté barriendo aquella mugre para que no quede nada, Señor. Porque dice tu palabra que vos te olvidás de aquellas cosas que nos perdonaste. Te olvidás de aquellas cosas que limpiaste, porque nos haces nuevos cada día. Por eso, Señor, yo te doy gracias por estos corazones sinceros. Y te ruego, Señor, que tu aceite, Señor, esté ungiendo, que esté sellando esos corazones. Padre, para que tomen fuerza y para que ahora cuando abran sus ojos, Señor, puedan abrir los ojos espirituales y que puedan decir: ahora veo bien, Señor. Ahora con vos veo bien, porque mis ojos fueron abiertos, pero me comprometo a mirar las delicias de tu ley, las maravillas de tu ley, aquellas cosas que vos tenés preparadas para mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por estos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo le voy a pedir a los músicos que estén pasando y vamos a estar participando de la cena. Y seguramente tenés preparado el pan, el juguito, lo que simboliza la sangre del Señor. Si ya tienes preparado, está bien. Si no, no lo trajiste. El Señor sabe, esta es nuestra primera cena del Señor cuando venimos presencialmente. Si bien anoche también la tuvimos, esta es la primera hoy domingo. Es exactamente el primer día del mes de noviembre, así que arrancamos una nueva temporada. Y quería compartirte algo muy chiquitito con respecto a la palabra. Ayer fue un tiempo también hermoso. A mí me sorprende, es la primera vez que me pasa que escucho la palabra. Siempre yo estaba o atrás o allá, ¿no? Con los chicos como Beli, como las maestras. Y es la primera vez que estoy dos veces recibiendo la misma palabra, gloria a Dios, al igual que muchos de mis hermanos acá. Y ayer el Señor, mientras que estábamos aquí recibiendo la palabra, estaba escuchando y traía a memoria algunos pasajes, pero hoy el Señor trajo a memoria un pasaje que tiene que ver con María de Betania. Y acabamos de escuchar que este ciego fue sacado de Betsaida, que es la aldea, el lugar de la confusión. Betania, María, fue la única en la casa de Simón el leproso cuando Jesús estaba sentado a la mesa comiendo con sus discípulos. Fue la única que sacó y el alabastro de perfume, rompe ese perfume, ese frasco, y empieza a ungir los pies de Jesús previo al momento en que él iba a tener la cena con sus discípulos, porque María, esa María, fue la única
en un momento en la casa junto con su hermana, cuando Marta estaba tan afanada en tantas cosas, María supo entender que el que estaba en la casa era Jesús. Y él se sentó y ella se sentaba a sus pies y él le dijo: María, esto no va a ser quitado. Esta parte, esta intimidad conmigo nunca va a serte quitada. Y cuando vino el momento en que María conocía a Jesús y sabía quién era, porque no estaba ciega María, María tenía los ojos del entendimiento abiertos, estaba adorando con entendimiento, adorando en espíritu y en verdad. María, ahí es donde en ese momento, frente a todos, le unge los pies a Jesús, entendiendo lo que iba a pasar. Y habían en ese lugar discípulos de Jesús que la miraban con desprecio porque no entendían lo que estaba pasando. Y estaban criticando y juzgando que María había quebrado un perfume que era carísimo, costosísimo, y que les iba a dar un gran precio, que no iban a poder entregarle a los pobres. Y ahí es donde Jesús vuelve otra vez y le dice: ¿por qué piensan así? Los pobres van a estar conmigo, y dice la palabra, mucho tiempo. Ustedes van a poder hacer mucho por ellos, pero cuando yo estoy en la mesa, cuando yo estoy sentado, cuando mi presencia está aquí, ella supo reconocerme. Y ahí es donde yo entiendo que nosotros pasamos de Betsaida, de la ceguera espiritual, al lugar de la adoración. Amén. Así que en este espíritu vamos a tomar esta santa cena del Señor. No sé si puedes ponerte de pie. Y darte gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que una vez más nos hace entender cuántas cosas, Señor, pero cuán hermoso es estar en tu presencia. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento. Gracias por hacernos ver tu majestad y contemplar tu hermosura. Gracias porque en esta mañana una vez más podemos hacer memoria de ti, de ese mayor sacrificio de adoración que tuviste en esa cruz, cuando tu cuerpo partido fue molido, quebrantado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Hoy podemos ver y arrepentirnos, Señor. Y sabemos, Dios, que somos libres por ese sacrificio precioso que hiciste, porque una vez más podemos reconocer tu amor, tu entrega. Y te damos gracias, Señor, por tu cuerpo. Y hacemos memoria de él al comer el pan que representa tu cuerpo molido, partido por nuestros pecados. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús comemos el pan. Gracias, Padre. Gracias, Santo. Y de la misma manera, dice la palabra, que ahí en esa cena Él tomó y les dio a beber a sus discípulos, diciendo que su sangre derramada iba a ser la que iba a limpiarnos de todo pecado. Y tu palabra dice en primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos, Señor, que este acto que hacemos en memoria de ti es porque hemos reconocido nuestros pecados, Señor. Señor, gracias porque podemos reconocer
delante de tu presencia sin mentira y sin engaño, Dios, que estamos mal, Señor, que hemos pecado y que tu sangre, dice tu palabra, nos limpia. Tu sangre derramada en esa cruz es la que nos garantiza esa libertad cuando confesamos y vemos nuestro pecado y lo podemos confesar. Señor, te damos gracias por poder abrirnos nuestros ojos, poder mirarnos, Señor, y dejar que nosotros podamos abrir nuestra boca, confesar con libertad, porque sabemos que tu sangre preciosa nos limpia de todo mal. Así que, Señor, hacemos memoria y tomamos tu sangre, Señor, que nos limpia de todo pecado, de todo mal. Podemos tomar. Gracias, Señor, y podemos terminar con una adoración, una alabanza a este tiempo. Y darte gracias, Señor, por este tiempo precioso de estar en tu presencia, estar todos juntos en tu casa, en nuestra casa, sabiendo que habitas en nosotros, pero que estando juntos, Señor, ahí es donde tú también te paseas, y que allí donde estás vos también, en esta mañana seguramente estás disfrutando de la presencia del Señor allí donde te encontrás, y este tiempo de congregar que ha sido de tanta bendición.